Hoy hago el vídeo número 100 de vehículos históricos y quería hacer algo especial, algo que le ponemos cariño los aficionados que van a participar conmigo en el vídeo y que pienso que además es el momento oportuno. Este mes de abril 2024 se ha celebrado el 90º aniversario del Citroën 11. Comúnmente, cuando alguien en España, sobre todo, ve pasar un Citroën 11, suele decir un 11 ligero, pero no, todos los 11 o tracción de Citroën no son los ligeros. Y en este vídeo vamos a explicar y a ver las diferencias entre los tres tipos de 11 con motor 4 cilindros, el ligero, el normal y el familiar, y hablaremos también de los otros tracción que se fabricaron. Bienvenidos a Vehículo Histórico. Bueno, pues aquí tenemos los tres tipos de tracción Citroën 11 y que la gente confunde, pero hoy va a quedar claras las diferencias. Tenemos a la izquierda, con su propietario Juan, el 11 ligero. Buenas tardes, Juan. Buenas tardes. Tenemos el B, el tamaño medio, con Antonio. Buenas tardes. Hola, buenas tardes. Y tenemos otro Antonio, con el Citroën familiar. El 11 familiar. Muy bien, pues aquí vemos perfectamente que el familiar es el más largo de todos, el de dimensiones más generosas, porque después nos enseñará Antonio que tiene unos transportines, unos asientos intermedios. Son las especificaciones que reunían el modelo. Sí. Que puede meter 7 plazas, ¿no? 8 plazas. 8 plazas, caramba. Y aquí tenemos el intermedio, el B, que es el de tamaño intermedio, longitud intermedia. Mediano. Muy bien. Y aquí tenemos el propiamente llamado ligero de Juan, que es el más corto. Más corto, el 11BL, el 11B Leger en francés. O sea, BL significaba ligero, Leger. 11 ligero, un poquito más corto. ¿De qué año es tu coche, Juan? Este es de 1952. Fue el año que marca un poco una transformación externa que tuvo el coche, como que los limpiaparabrisas bajaron abajo. En fin, hay una serie de detalles externos. Fue una transformación profunda que le dieron a este modelo. Muy bien. ¿Y el motor de cuántos caballos? Es de 56 caballos. Muy bien. Y aquí tenemos el B, el intermedio. ¿De qué año es tu coche? Mi coche es de 1955. Es, digamos, de la última hornada ya de Citroën 11. Y lleva el motor 11D que desarrollaba 60 caballos. O sea que lo potenciaron un poquito a partir del año 55. Correcto. Muy bien. La verdad es que exteriormente, pues cualquiera que no lo distinga, es que es difícil distinguirlo. Se puede apreciar que este es un poquito más ancho y luego se aprecia también la longitud. Sobre todo si lo vemos de lateral, podemos apreciar que este tiene una pompa en el habitáculo que lo hace un poquito más largo. Sí. En el modelo B. Y el ligero, pues está más recortado. Pero como buen coche francés, es un coche que respeta la habitabilidad, que era uno de los puntos fuertes. Podemos ver que tiene muy buen espacio y una de las puntos claves del Citroën 11 es que al ser tracción delantera el suelo era rigurosamente plano, con lo cual le daba al coche un confort para los pasajeros muy superior al de otras marcas. Ah, muy bien. Y ahora vamos al familiar de Antonio. Sí. ¿De qué año es tu coche, Antonio? Este estaríamos hablando del 1955 y sería la gama 11BF de familiar, un 8 plazas. Para ya familias numerosas, también se utilizaba mucho en el transporte del taxi. ¿Y qué potencia tiene tu motor? Este estaríamos hablando de 58 caballos. Muy bien. Que Pues serían vamos. 11 caballos Fiscales, todos. como se denominaban. Vamos a ver por dentro el coche. Sí, por dentro tendríamos las 2 plazas delanteras, 3 plazas supletorias que se abren en forma de transportín, así, y 3 plazas atrás. Plan como el salón de una casa. Muy bien. Sí. O sea que de aquí vemos perfectamente el tamaño del familiar con 3 filas de asientos. Exacto. De aquí pasamos al tamaño del normal
con 2 filas de asientos, pero algo más de longitud que el ligero. Exacto. Y aquí vemos el ligero, pues que sigue conservando 2 filas de asientos, 5 plazas, pero más contenido de dimensiones. Los podemos ver tanto con maletero, con el perfil de la rueda de repuesto marcada, que no se accedía desde fuera, sino desde el interior del coche. Eso es un restyling que le hacen al coche a partir del año 52, 53, en el cual, para afrontar sus últimos compases de vida comercial, se actualizó el coche añadiendo este maletero. La ventaja de este maletero es que lo puede abrir desde el interior, porque en el otro modelo, según tengo entendido, y si no que nos corrija Antonio, se accedía al maletero desde el interior del habitáculo. Sí, desde el 7, del Citroën 7 a los primeros 11, se tenía que acceder al maletero, que tenía forma de rueda. Exactamente. Iba la rueda de repuesto, pero para acceder al maletero había que echar el respaldo del asiento trasero hacia adelante. O sea que era muy incómodo, vamos. Era algo complejo, había que decirle a la suegra que saliera. Sí. El motor de 1900 centímetros cúbicos con 11 caballos fiscales lleva escrito el número 11 sobre la culata, mientras que la versión que se potenció a 60 caballos en 1955 lleva escrito 11D. Para el mercado español se montaba un filtro de aire redondo, mientras los franceses montaban un filtro de aire alargado. Andamos por Churriana de la Vega, en el Valle del Genil, a pie de Sierra Nevada. Y estamos en el 11 ligero de Juan. Un vehículo que, como él ha dicho y ha definido, un vehículo robusto y que hace realmente que el propietario se sienta en un coche en el que puede confiar. 3 velocidades que vienen marcadas en el tablero, un tablero todo metálico, muy bien terminado y un aspecto de solidez. Y bueno, y una visión como corresponde a un vehículo diseñado en el año 34, no es una carrocería pontón, es una carrocería donde los guardabarros van adosados a la carrocería y los faros redondos por fuera, que le da un aspecto muy retro. En el tablero y viajando en la parte delantera, pues no se ven diferencias ninguna entre el ligero, el B y el familiar, ya que aunque el B y el familiar son un poquito más anchos, pero tampoco se aprecia la diferencia cuando se viaja en la parte delantera. Otra cosa es la parte trasera, pues que lógicamente pues tienen mayor, algo más, un poquito de amplitud, y sobre todo el familiar tiene más longitud para albergar las 3 filas de asientos. ¿A qué velocidad puede circular este coche tranquilamente en autovía, Juan? Pues mira, en autovía puede ir a 100 km por hora, puede ir cómodamente. Lo que pasa es que yo no lo someto a ese... Tú lo cuidas más. Sí, yo cuando lo veo en 80, bueno, 80 de aquí, ¿no? Del cuadro. Igual estos 80 son algo más. Pero no me gusta forzarlo, entre otras cosas, porque me gusta disfrutar de la conducción. Muy bien. Y no lo he sometido yo a esa prueba. Entonces, ¿qué os ha atraído de este modelo? Empezamos por ti, Juan, si quieres. A ver, lo que a mí me atrajo más de este modelo es sobre todo en la facilidad mecánica, o sea que cualquier indocumentado en mecánica como yo lo entiende y lo puede medio mantener, ¿eh? Hombre, el mantenimiento de lo más cómodo. Me da vergüenza. El mantenimiento primario, que dice. Primario. El primer escalón.
Y luego la comodidad del coche. O sea, el coche es sumamente cómodo. Esto es un poco común, yo creo, a todos los modelos, ¿no? El coche es sumamente cómodo y sobre todo que es un coche que está en la mente y en el recuerdo de muchísimas personas y produce miradas de ternura a la gente que lo ve por la calle. O sea, la gente que lo ve por la calle le produce ternura porque lo recuerda, porque ha visto las fotos y porque, no sé, tiene un atractivo especial para la gente. Y luego te digo, tanto la comodidad del habitáculo como la comodidad al conducirlo, que es mucha. O sea que estás muy satisfecho de tu coche. Totalmente, feliz. ¿Y tú qué nos dices? A mí, yo, y que vosotros me conocéis, soy un apasionado de los coches franceses, también de los italianos, pero especialmente de los franceses. Ya sabéis que mi afición empezó con los R7. Y lo que me gusta del Citroën 11 es el conjunto de todo. Es decir, es un coche que, como dice Juan, está diseñado para ser fácil de arreglar. A mí me sorprendió cuando cambiamos el motor de arranque, que quitando un tornillo saca el motor de arranque, mientras que, por ejemplo, en otros coches tienes que levantar medio motor fuera para sacar el motor de arranque. Es un coche que está pensado para la facilidad de uso y de reparación. Luego me gusta ese confort francés, esa nobleza de conducción, el asiento que tiene el coche. Es un coche que al tener más distancia entre ejes y más distancia entre ruedas que, por ejemplo, un Mercedes 170, le confería una estabilidad y una calidad de rodadura que era excepcional. Eso me gusta mucho. Y otra cosa, yo que valoro el confort a bordo del vehículo, al ser tracción delantera, me gusta mucho que el piso es totalmente plano. Entonces, entre eso y el espacio que tiene interior, tanto delante como detrás, pues es una de las cosas que más valoro. Y luego, por supuesto, la belleza. El coche está diseñado de la pluma de Bertoni y de Lefebvre y de Flaminio Bertoni, y eso se nota. Ese hombre era un escultor. Este coche, yo tengo vídeos del mío hechos con un dron y es que, como decíamos, parecía el cuerpo de una mujer. Es precioso. Tiene una silueta. Sí, es precioso el coche. ¿Y tú qué nos cuentas, Antonio? Bueno, yo por entrar un poquito más en lo técnico, en el detalle técnico, ¿no?, que me toca, ¿no? Yo destacaría pues lo que han reseñado ellos. Si hablamos del confort, tiene su explicación. Nos ponemos ante un coche que monta una tracción delantera innovadora en la época, cuando todos los coches tenían tracción trasera. Sacan las juntas homocinéticas para desarrollar el sistema de tracción delantera. Y nos enfrentamos. ¿Y por qué tenemos ese confort en el vehículo? Pues es el primer vehículo que monta 2 barras de torsión independientes y amortiguadores. Cuando en la época, tanto en su tiempo, estamos hablando en el 34, eso no había... Sí, van con ballestas normalmente. Teníamos las ballestas, teníamos carrocerías pesadas, plataformas acopladas a la carrocería. Aquí tenemos una carrocería monocasco y nada, pues destacar el confort es debido a su tracción delantera, a la batalla que tiene de distancia entre ejes, como ha comentado Antonio, y nada, y luego pues una relación de marcha que son tres marchas, pero muy bien estudiado. Andrés Citroën decía: quiero diseñar un coche y no quiero molestar a mis clientes con las marchas, no quiero entorpecerlos pasando marchas ni que se calienten la cabeza qué marcha les toca meter, ¿no? Pasamos de primera a segunda y circulamos de segunda a tercera, que sería como una corta y larga, ¿no? Y eso es lo que yo destacaría. Luego el confort, el habitáculo. No nos da la sensación que nos montamos en un coche de 1934 ni de asombro, porque no regresa al pasado, porque si comparamos esto con un coche un poquito más actual dentro de su época, un 4L, pues es el mismo sistema: barra de torsión, suspensión independiente y barra de torsión atrás también, y le confiere ese confort. En realidad, eso es lo que nos hace un poquito estar enamorado de la marca, ¿no? Porque muy bien. Citroën... Cada cosa que descubro del Citroën 11 hace que me enamore más de él, porque también he leído recientemente que los ingenieros de Citroën cogieron 2 unidades de un CB como el mío y los tiraron por un balate, provocando que el coche diera 2 vueltas de campana, no lateralmente sino frontalmente, y el habitáculo estaba totalmente intacto. O sea que era un coche que se probó la seguridad, la estabilidad. La prueba era que cuando acababa de rodar por el terraplén, un ingeniero con su batita blanca, ¿verdad?, levantó el Elevaluna y lo subió como para demostrar. No sabemos si que aquello funcionaba. Si era montaje, pero bueno, como marketing era fantástico. Y una pregunta que os quiero hacer a los tres.
¿No creéis que una cuarta le vendría muy bien a este coche de velocidad? ¿Quién completa? Yo es que Antonio ha explicado, veníamos hablando de eso por el camino, pero la verdad es que si lo comparo con el, bueno, es que el Valilla es un 1000, pero si lo comparo con coches coetáneos, realmente con la tercera, yo he hecho tramos de autovía a 100, 105 y es muy buen rutero, hombre, sí, a todos los coches Sí, le vendría incluso, bien una marcha más. El 11BL va a 120 perfectamente, aligera un poquito el peso y es un coche que yo no le echo en falta una cuarta marcha. La Ajá. verdad. ¿Y tú qué Porque dirías, hay que Juan? Yo reconocer- nunca la he echado de menos, Antonio lo ha dicho antes, porque están muy bien diseñadas las marchas, tiene una segunda bastante larga y entonces yo no lo he echado de menos. Yo también lo veo perfecto como está. Aparte que yo también me adapto a cada coche como es. Sí, yo creo que con la potencia del motor y el equilibrado con la relación de marcha, no se Está puede bien echar como en es. falta una cuarta, porque si no tendríamos una primera muy corta, Sí, correcto. una segunda más corta aún, y para las carreteras que estaba diseñado y para la motorización que tiene, va muy bien con... Y con la primera no la había echado en falta de que sea más corta para subir cuestas muy grandes, La cargado el primera coche, es- ¿no? La primera es infinita, porque yendo a su velocidad, claro, pero es infinita. Yo subí Puede la cuesta del circular. Chapís con él, con novio y con el fotógrafo. Y el coche, la cuesta del Chapí, para los que no seáis de Granada, es una cuesta con un grado de inclinación muy considerable dentro del Albaicín y el coche sube perfectamente. Incluso en primera, en un puerto de montaña de carretera muy sinuosa, puedes meter primera y no va a tener problemas de temperatura. O sea que el ni- motor era muy elástico, muy entonces, indica. elástico, sí, sí. Y refrigera muy bien, ¿eh? Sí, 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 sí. Bueno, ponerle alguna pega. Yo, por ejemplo, ya le pongo una pega. La gama de colores del coche no era muy Bueno, amplia. era un poquito más extensa que la de Henry Ford, ¿no? Que decía, podéis elegir el color que Siempre queráis, que sea negro. siempre que sea negro. En este caso teníamos la gama del gris, el gris Citroën, Ajá. que tenían esto en abundancia, el negro, y ya salieron algunas Blanco, marfil, ¿no? También había alguno. unidades. No, yo creo que Burdeos, sacaron un Burdeos, un color así, Un bicolor. un color un poquito... Sí, que era negro el Sí. chasis Pero lo- principalmente eran esos colores. Sí, la mayoría que se ven negros. Sí, sí. Bueno, ¿recomendáis a cualquiera que quiera iniciarse en el mundo de los clásicos que se compre un Citroën 11 ligero, o normal, o familiar? Por supuesto que Yo sí. Yo sí por, ¿Y tú, Juan? por su sencillez. Pues mira, por yo su me inicié sencillez, hace 21 años con este y me sigo iniciando con este también, 21 años después, o sea que... Yo animo a todo el que esté detrás de un clásico de esta época, aunque los jóvenes ahora se declinen por otros tipos de coches un poquito más ochenteros, que son su nostalgia, ¿no? Pero que vale la pena para un iniciado y para una lección básica de encendido, carburación y refrigeración. Ahí tiene un buen ejemplar para hartarse. Y un coche que yo lo considero, por mi experiencia con él, muy fiable. Para mí el Citroën 11, yo siempre tengo en la mente, mi mujer y yo, el concepto de fiabilidad lo he tenido siempre en el R7, un coche que nunca ha fallado. Para mí este coche está al mismo nivel. Es un coche que no te va a dar ninguna sorpresa desagradable, que siempre responde al arranque. No es un coche problemático, es un coche muy resuelto. ¿Y se encuentran todas las piezas? Sí, sin Y si problema. no, Antonio te las busca. No hay problema para esta gama de Citroën, hay hasta la última arandela y los clásicos legendarios siempre habrá locos como nosotros que lancemos una fabricación de alguna pieza muy específica para que Estamos ante tengan un- larga vida. Estamos ante un vehículo icónico, entonces pues no hay yo no he visto nunca ningún tipo de problema. Siempre hay de todo en esto y Antonio también tiene de todo. O sea que no hay ningún problema de piezas. Muy bien, pues agradezco. Pero, porque no sean todos piropos, yo lo voy a poner... Una pega, una Una pega. pega, a ver qué opinan, porque yo creo que es común. El radio de giro demasiado grande. Ah, sí, eso sí es verdad. amigo. Gira menos que un coche de O escalestre. sea que gira poco. Pero yo no sé si Antonio... Volvemos a rebobinamos a lo que expliqué antes, que fueron las primeras juntas homocinéticas, los primeros cardanes que se montaban y efectivamente
no tiene el giro de... Tenían que lograr que las ruedas fueran directrices y motrices, entonces era la primera marca que lo hacía. Fue la primera tracción delantera, pero se vengaron con el Citroën DS, que tiene un ángulo de giro totalmente, la rueda puede aparcar de lado. O sea que en el siguiente modelo que sustituyó a este lo corrigieron. Corrigieron todo eso de más. Eso, Muy bien, pues agradezco mucho vuestra intervención en el vídeo y los sabios consejos que le dais a los amantes de los coches clásicos. Que disfrutéis vuestros 3 coches. Gracias. gracias. En 1934 aparece el primer tracción, llamado 7 porque su potencia fiscal eran 7 caballos, con un motor de 1300 centímetros cúbicos que fue ampliándose en cilindrada a 1500, 1600 hasta llegar a 1911 y entonces se pasó a denominar el 11 por tener 11 caballos fiscales. También en 1938 apareció el 15 con 15 caballos fiscales que montaba un motor de 6 cilindros. Se hicieron también unos prototipos con motor de 8 cilindros en V y 22 caballos fiscales que nunca llegó a la producción en serie. En cuanto a carrocerías, además de las berlinas en sus versiones ligera, normal y familiar, se construyeron carrocerías coupé de 2 puertas, carrocerías descapotables o convertibles y carrocería comercial con una innovadora y práctica puerta trasera. El Citroën Tracción 11 en sus diferentes versiones. Un coche robusto, innovador, hizo más de 100 patentes novedosas, un coche atractivo que encuentras en el mercado a precios muy interesantes, entre 15.000 y 20.000 euros. Lo comparo con un vino francés prestigioso y también muy robusto, un Châteauneuf du Pape, del Côte de Rhône o de la Ribera del Ródano, y en concreto con un Xavier Vignon de Garnacha, un vino que cuesta 100 euros y es muy disfrutable como es nuestro Citroën 11. Dale a me gusta si te gustó el vídeo, suscríbete al canal Vehículo Histórico y sigue conectado, que seguiremos presentando clásicos muy interesantes.